entonces el día de hoy nosotros vamos a hablar de lo que es la complejidad y el fenómeno de emergencia. Entonces, ¿qué es la complejidad? La segunda ley de la termodinámica nos dice que un sistema cerrado, la entropía nunca disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente usted no puede generar energía de donde no la hay, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema donde ustedes tienen digamos, pongamos ustedes han colocado una máquina y la han puesto a correr. Vamos una generador de energía, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que el generador de energía podría generar energía para correr, para seguir corriendo y generando energía, ¿no? Si me siguen allí, usted no puede empezar a correr, uno le puede dar un impulso a un generador de energía. El generador de energía usualmente son turbinas, son motores que giran y por inducción generan electricidad. Acuérdense de Física 2. ¿O no se acuerdan de eso? No acordarse, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si uno realimenta el sistema, es decir, toma la energía que genera para que alimentar el motor, técnicamente podría quedar pues girando eternamente. Técnicamente, si lo pensamos así, porque si usted utiliza la energía que genera, válgase la redundancia, para generar más energía, pues técnicamente debería de generar energía hacia el infinito, o sea, nunca detenerse. Pero ¿cuál es el problema? Que resulta que la energía se escapa en forma de calor. Sencillamente se calienta y ahí se pierde energía. Y eventualmente el sistema va a apagarse, ¿sí? Por eso es que no podemos tener movimiento perpetuo, ¿sí? Que es colocar un sistema que a partir de su propio movimiento genere más movimiento, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos tener, ¿sí? Entonces, pues hay una broma en física que dice, la primera ley termodinámica dice que no puedes ganar. Y la segunda dice que tampoco puedes empatar. O sea que, de acuerdo a la ley de la termodinámica, la entropía en los sistemas nunca disminuye. La entropía es una medida de orden y a medida que la entropía aumenta, aumenta el desorden. Es una medida de desorden. ¿Cómo está representado el desorden en un sistema de autoalimentado de energía? Pues en la pérdida en calor, ¿sí? El calor representa eso, ¿sí? ¿Y por qué se dice que un sistema cerrado? Es un sistema que está aislado, ¿sí? Es un sistema que está aislado. Porque usted podría decir, no, pero pues yo le coloco una fuente de agua. No, pues ya el sistema deja de ser cerrado. Bien, la entropía es una medida de lo próximo que un sistema está a un punto de equilibrio, ¿sí? En un concepto similar a desorden, pues no es el desorden como nosotros lo conocemos, sino que tiene que ver en que las partículas no siguen un patrón dado. O sea, es una tendencia hacia la aleatoriedad, ¿sí? de los sistemas que tenemos. ¿Cómo así una tendencia hacia la aleatoriedad? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense ustedes un vaso, ¿sí? El vaso tiene cierto patrón, ¿sí? ¿Qué pasa si el vaso se cae? Se quiebra y pierde ¿qué? Sus patrones. ¿Qué quiere decir? Tenemos algo ordenado, ¿cierto? Y cuando se cae, pues perdemos ese orden. Es decir, que la entropía aumenta. ¿Sí? Cuando usted quiebra un vaso, la entropía aumenta. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que un sistema nunca va a tener algo como que el vaso coja del suelo y se reconstruya. Porque eso violaría las leyes de la termodinámica. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? O sea, los sistemas siempre tienden al desorden. ¿Sí? Bueno, también se define una medida del desorden. Las moléculas en un gas en un recipiente cerrado. ¿Qué pasa si usted abre el recipiente? Pues las moléculas se dispersan. Usted en un recipiente cerrado puede tener las moléculas juntas en un patrón dado. Pero ¿qué pasa cuando las libera? Se expanden y no hay un patrón dado. O sea que la entropía del sistema aumenta. La entropía del universo aumenta con el tiempo. En el universo, la teoría del Big Bang nos dice que el universo empezó ordenado. ¿Cómo así ordenado? Un solo punto. ¿Sí? Eso es un orden. ¿Qué pasa? Él explotó y empieza a formar estructuras. Pero esas estructuras con el paso del tiempo también van a ser desordenadas. Aunque bueno, eso es un punto de discusión que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Ya, y además, pues, da lo que en este momento lo que tenemos nosotros como alcance de conocimiento. Porque pues no se sabe a la larga qué va a pasar con el universo. Si es por entropía, ¿qué creen que va a pasar con el universo? Cuando pase ya mucho tiempo. Todo va a terminar como gas. O sea, eventualmente las estrellas van a morir.
Y posteriormente los planetas también lo harán. Entonces todo va a quedar en términos de gaseosos y los gases se van a deshacer también en sus propios átomos. Y finalmente los átomos se van a deshacer en sus propias partículas. Eso es un universo cuya entropía aumenta hasta infinito. ¿Sí? Pero pues hasta ahora no se sabe si hay algo que pueda contrarrestar esa entropía, ¿sí? Del universo. Bueno, entonces, ¿cómo puede surgir la autorreplicación si ello hace disminuir la entropía? Resulta que la autorreplicación es la capacidad de los seres, bueno, no de los seres, capacidad de ciertos sistemas de generar un sistema equivalente, conservando su nivel de orden. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una ameba se divide en dos, por ejemplo? No sé si se acuerdan de biología, por allá en el colegio vieron amebas. La ameba es una bacteria muy grande, ¿sí? Que es muy fácil de ver por telescopio. Es una inofensiva para los seres humanos y está presente en el agua. ¿Sí? Vive principalmente en los lagos. Ella se alimenta de algas, ¿sí? De las algas microscópicas. Ella tiene la particularidad que cuando se divide, pues genera una copia casi exacta. ¿Sí? Porque pues hay mutaciones y todo el cuento, pero es casi exacta. ¿Qué pasa? Un ser fue capaz de generar otro ser que tiene un nivel de orden parecido. Y ahí eso es un aumento, es una disminución de la entropía, porque es un aumento del orden. ¿Qué pasa? Cada ser, ¿por qué está compuesto? Está compuesto, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos 10 galones de agua más como 2 kilogramos de minerales. ¿Sí? Realmente, cuando morimos, en el primer año se pierde el agua y nuestro cuerpo queda reducido muy considerablemente porque perdemos el 80% de lo que somos. Nosotros somos 80% agua. Si a nosotros nos dividieran en nuestras partículas, pues saldría agua, saldría calcio, saldría potasio, saldría hierro, entre otros. ¿Sí? Y entonces nosotros somos capaces de generar otro ser que hay también una recopilación de agua y minerales. ¿Sí? ¿Qué pasa? En su estado natural, el agua y los minerales, ¿cómo están? Pues usted va y pues ahí llovió, ve un charco y los minerales están ahí en las piedras, pero usted no puede ver que un ser salga espontáneamente de eso. ¿Qué sucede? Nosotros, como seres vivientes, representamos una contradicción a eso. ¿Por qué? Porque somos sistemas capaces de ¿qué? De generar otros sistemas. Nosotros como seres humanos, ¿qué somos capaces de hacer? Generar otros seres humanos. Y los seres humanos también son esa composición de materiales. O sea, usted a la larga se pone a ver y todos son elementos químicos. Bien, entonces la entropía de un sistema abierto puede recibir la contribución negativa de entropía desde el exterior. Y es que viene una de las claves. Nosotros como seres vivientes, ¿qué hacemos? Nosotros no somos un sistema cerrado. ¿Por qué? Nosotros como crecemos, cuando ustedes crecen o que nuestro cuerpo renueva sus células, ¿qué usamos para renovar esa capacidad? O sea, todo el día mueren células. De hecho, ustedes se asustarían si ven con un microscopio sus camas. ¿Por qué creen? Porque van a ver muchas células muertas. Nosotros aproximadamente cada 10 años, cada 15 años cambiamos una buena porción de nuestra piel, pero obviamente no lo notamos. ¿Sí? El pelo es otro ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes lo dejan de cortar? Él sigue creciendo, ¿cierto? Hasta entonces, todos son células muertas. ¿Sí? Las células muertas están compuestas de elementos. Bueno, ¿y nosotros cómo podemos reciclar esos elementos? Nosotros comemos. ¿Qué pasa con la comida cuando nosotros comemos? No, ya. La comida pasa a ser parte de nosotros. ¿Cómo así? Nuestro sistema digestivo se encarga de extraer el agua, extraer los minerales que van a ser parte de las células de nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo utilizan esos minerales para la división celular. ¿Sí? O sea que realmente es un sistema que recibe la entropía de otro sistema externo. O sea, nosotros recogemos entropía externa y por esa razón nosotros podemos renovar nuestros cuerpos. ¿Sí? Nuestros cuerpos se están renovando todo el tiempo. O podemos generar otro ser humano, que es como la expectativa de su generación, ¿no? 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 Bueno, si llegan a hacer una copia de ustedes, pues bueno. Entonces a eso se refiere, ¿sí? Entonces la entropía puede disminuir siempre y cuando el sistema no sea cerrado. Nosotros no somos un sistema cerrado, nosotros dependemos de nuestro entorno. ¿Qué pasa si ustedes los encierran en un cubito durante muchos años y no pueden hacer nada, no pueden recibir nada de fuera?
¿Qué creen que pasa como a los 5 minutos? Y no pueden recibir aire. Pues se mueren. ¿Qué más van a hacer? ¿Sí? Nosotros somos sistemas abiertos, pues por definición. Entonces, en ecología se piensa que los sistemas complejos son más resistentes a los cambios externos. ¿Por qué? Porque el sistema es capaz de regenerarse. Lo que es la reproducción y la regeneración es propio de sistemas abiertos. O sea, son sistemas que son capaces de disminuir su propia entropía. De hecho, nosotros somos un ejemplo de entropía. Nosotros tenemos una entropía a un cierto nivel que se mantiene a lo largo de los años. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué sucede con el nivel de entropía del cuerpo? Pues se incrementa. ¿Por qué? ¿Por qué se va a incrementar el nivel de desorden? Porque el agua, primero perdemos el agua y el agua pasa a nuestro ambiente. Y los minerales también pasan al ambiente. ¿Sí? O sea que es un nivel de desorden, porque nosotros tenemos una estructura. ¿Sí? Bien. Se piensa que muchos sistemas tienen una masa crítica, y aquí es donde viene uno de los conceptos más importantes del curso. Resulta que a medida que ustedes acumulan masa, o acumulan entropía al exterior, surgen unos fenómenos nuevos, que se denominan fenómenos emergentes. ¿Qué son fenómenos emergentes? Pues que nuestro sistema no esperábamos eso. Ejemplo, pues la conciencia, que no son. Si, o sea, realmente, si usted se pone a ver lo que somos nosotros somos un conjunto de células que están dedicadas a diferentes funciones. Nosotros tenemos una agenda de ADN, cuyo objetivo es, ¿cuál es el objetivo del ADN? Preservar. No hay una manera de haciendo copias pequeñas. Así es como la ADN funciona. Y por eso es que las relaciones sexuales son tan adictivas. ¿Por qué? Pues porque es un mecanismo de preservación de la información. Entonces te podía ver cuál es el objetivo de las relaciones sexuales. Pues no hay otro objetivo. Que da placer es un mecanismo evolutivo pues, para que se lo haga. ¿Qué tal que hubiera? Que no sea. ¿Qué pasa con la humanidad sin relaciones sexuales? Se pide, así es simple. Entonces, bueno, pero nuestro cuerpo está destinado para eso, comer, sobrevivir. Pero ahora, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo tiene un fenómeno emergente, es por la masa crítica que tiene nuestro cerebro, que ha sido capaz de tener una inteligencia, pero la inteligencia usted la puede definir de muchas maneras. Es capaz de usar herramientas. Es un modo también puede usarlo. Ustedes han visto que tenemos herramientas. Los definen las cosas. Ellos utilizan a veces los pedacitos de coral, o a veces utilizan piedra dentro de para abrir alimentos, para facilitar cosas, pero nosotros tenemos la capacidad de reconocer nosotros mismos como seres. ¿Sí? Eso es un fenómeno. La conciencia es necesaria para la sobrevivencia del ser. No. Nosotros podríamos seguir todavía cazando animales, podríamos tener todavía animales cazadores. ¿Para qué tener una conciencia? ¿Eso es un fenómeno? No. Hay muchos fenómenos. Y aquí se habla mucho del efecto, ahorita bueno, que se habla de la emergencia puede aparecer por una pequeña perturbación en un sistema muy lejos de él. Por ejemplo, ¿no han escuchado la letra de una mariposa puede producir una letra de una mariposa en Japón puede producir una gran tormenta de efecto mariposa? Esto lo vemos cuando vemos caos. Bien. Entonces, de acuerdo a eso, miren esto. Entonces, a medida que va aumentando esa complejidad del sistema, nosotros entramos como una especie de edad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué depende la complejidad? Dependerá del número de elementos. O sea que, por ejemplo, un curso de 7 estudiantes será menos complejo que un curso de 60. O lo determinará las relaciones entre los elementos. Podemos tener 7 estudiantes acá que comparten parejas y todo el cuento. O tener un grupo de 40 estudiantes que no tienen ningún tipo de relación. ¿Sí? Entonces, no es sencillo. No es sencillo definir la complejidad,
porque la complejidad se puede dividir mucho. De hecho, cuando veremos en la clase cuando hablamos de criterios, es muy difícil definir qué es complejidad. Usted dice, no, cuando usted tiene muchos elementos interactuando, eso es complejo. O cuando los elementos están, o cuando usted tiene muchos interacción entre los elementos. Pero resulta que no es así. También tiene que ver en qué medida nosotros entendemos la definición. O sea, depende de muchas maneras. Entonces, en general podemos decir que depende del número de elementos, pero no necesariamente es el factor que lo determina, o el número de relaciones entre ellos. Pero tampoco necesariamente puede ser el que lo determine. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en la red Facebook. ¿Qué pasa si usted agrega aleatoriamente? Usted las agrega. ¿Qué problema tiene eso? Si usted agrega 500 personas aleatoriamente. O sea, yo puedo escribir eso. O sea, a nivel descriptivo puedo decir, no, usted tiene 500 amigos aleatorios. Pero ¿qué pasa? Miremos otra situación que de pronto la manera de usted. Los agregados tienen los del colegio, tienen de pronto los de la discoteca, tienen, por ejemplo, los amigos de su pareja, tienen los amigos de sus padres, tienen a su familia, tienen, por ejemplo, a los amigos de Cruz de Villar de Bar. Bueno, tienen Cruz de. ¿Qué pasa? Digamos que son apenas 200 relaciones, pero que viene una cosa allí. ¿Cómo puedo escribir yo eso? Ah, que sus amigos, usted tiene 30 que son del colegio, tienen 20 que son de la universidad, tienen 15 que son amigos de la familia, tienen 12 que son familiares. ¿Qué ven con la descripción? ¿Correcto? Entonces, no necesariamente la cantidad, sino cómo podemos nosotros entender esa relación. Porque si son relaciones aleatorias, no hay complejidad. Simplemente es algo aleatorio. Bueno, entonces, esto va mucho con lo que yo estaba hablando. Entonces, pocos objetos con pocas interacciones simples, leyes físicas. O millones de objetos con interacciones simples, termodinámica, estadística, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, algo muy simple es el movimiento rectilíneo. Hay un objeto que se mueve a través de una red. Es un fácil de describir. Un objeto que se está moviendo a través de una línea recta. Sí, porque yo puedo decir que eso es una ecuación. Aceleración por la aceleración. ¿Cuál era la ecuación? Creo que era la distancia. Hay que calcular la posición. Eso era aceleración. Bueno, no me acuerdo, pero puede escribir con una, se puede escribir con una ecuación. Y ahora, billones de interacciones simples. Por ejemplo, pero hay una estadística. Por ejemplo, la descripción de una distribución. Pero miren, esto es muy simple y acá tenemos algo que ya no es complejo, sino muy complicado. Resulta que la complejidad está en el universo 2. Tampoco es el extremo que sea muy sencillo o el extremo que sea muy complicado. ¿Qué pasa? Hay dos definiciones que es lo simple y lo complicado, pero lo complicado no necesariamente es esto. En este caso, nosotros estamos en estos extremos. Tampoco puede ser muy o muy complicado. Entonces por acá hay algo que estudia esto que se llama ciencias de la complejidad. Y dentro de esto se encuentra la vida artificial. O sea, realmente este curso no es que vamos a hacer vida ni nada de eso, sino que es una manera de describir lo que es la complejidad. ¿Vale? O sea, o sea, si ustedes pensaban que acá íbamos a discutir si Mario Bros estaba algo, no. Básicamente vamos a estudiar lo que es la complejidad desde el punto de vista funcional. Sino pues que el creador de ese, profesor creador de ese curso le puso así. Entonces, para esto, tenemos que aprender el día de complejidad. Entonces, la descriptiva. Ya la que yo acabé de hacer. De Facebook. Si usted agrega 500 amigos aleatorios de Facebook, pues yo puedo escribir eso por fácil. Sus 500 amigos son aleatorios. Pero si usted ya tiene grupos, usted tiene el grupo de amigos de tal, pues
Es una descripción mucho más. Ah. ¿Qué tan difícil es simular un objeto? Entonces, tiene que ver con la complejidad temporal o espacial. ¿Se acuerdan de eso? ¿De qué curso viene? ¿Qué pasa? ¿Dónde más viene? ¿Qué pasó, papá? Tengo que hablar con el profe Mauricio para que exija aún más. ¿Sí? Entonces, la complejidad temporal o espacial. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del problema de la mochila? El problema de la mochila es fácil de describir, pero a la hora de solucionarlo, sería temporal, pues, va, si vamos a solucionar un favor. O necesitamos una estrategia lógica para solucionar algo intrincado, que es utilizar programación dinámica y de varios elementos. No puedo el problema de la mochila. Tampoco. Hay que pagar con pandemia. Bueno, todo fue pandemia, porque la pandemia como ¿qué tan organizado está el objeto? Entonces tenemos medidas termodinámicas, tenemos lo que es el caos y los fractales. Los fractales pues, son elementos que podríamos considerar complejos porque es un objeto cuya estructura se repite indefinidamente. ¿Y qué tan resistente es al cambio de objeto? Hay varias medidas de complejidad, no hay una sola forma de verlo y puede depender del contexto que estamos trabajando. Entonces, porque por ejemplo, el tema de los amigos de Facebook, ¿sí? Para una base de datos no relacionada, es la que utiliza Facebook. Es más complejo manejar los 500 amigos o los 200. Para esa base de datos, ¿qué cuesta? De los 500 amigos, porque requiere más espacio, requiere más estructura, requiere más procesamiento, entre otros. ¿Sí? Pero si hablamos del nivel descriptivo, obviamente el de 500 amigos aleatorios no va a ser el de 200 amigos. Entonces, son varias cosas que uno tiene que analizar. También hay otra definición de la cantidad de información. Entonces, de un sistema se extrae contestando sí o no a una secuencia de preguntas fijas, cuyas dos respuestas son equiprobables. Cada pregunta proporciona un bit de información. Para más cantidad de información, cuanto más bits se necesite. Entonces, la secuencia de bits de preguntas es arbitraria y pues podría estar mal planteada. ¿Sí? Entonces, porque poner una pregunta que tenga más probabilidad que otra. Entonces, por ejemplo, vamos a describir una persona. ¿Sí? Le vamos a preguntar primero, ¿cuántos brazos usted tiene? ¿Usted tiene dos brazos? ¿Tiene dos brazos? ¿Qué pasa con él? Pues un 95% de los personas que va a decir más. Sí. Entonces, pues no sería una buena forma de escribir a vos. Entonces, esta es otra forma de escribir y esto lo representamos como una de donde cada bit representa la respuesta a una pregunta que está. Bien por acá. Entonces, miren esto, para que lo piensen un poco. Tenemos 12 unidades cilíndricas, excepto una que pesa 5. Tengo una balanza de 2 platillos. Al igual con solo 3 pesadas, ¿cuál es la moneda distinta y si pesa más? Menos. Eso. Problema número 2. Tenemos 13 monedas idénticas, excepto una que pesa 5. Tenemos una balanza de 2 platillos. Al igual con solo 3 pesadas, ¿cuál es la moneda distinta? ¿Cuántos bits de información se obtienen en una sola pesada? Ustedes. Voy a pausar aquí. Pero se está escuchando en el video. ¿Ver? Sí, porque este curso como